Las operaciones a pequeña escala en el Medio Oriente, que comenzaron hace unos días, se han intensificado hoy. El balance político y militar en Israel ha sufrido una alteración significativa a medida que continúan las operaciones intensas en Líbano y Gaza. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos oír para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. La destitución del ministro de Defensa, Yoav Gallant, realizada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, ha transformado radicalmente el rumbo del país. En su declaración tras esta acción, Netanyahu destacó su deseo de salvaguardar la seguridad de Israel y conducir al país hacia un triunfo total. No obstante, este brusco cambio en el Ministerio de Defensa genera considerable inquietud respecto a la estrategia militar del país y su impacto en las guerras a nivel regional. Sin embargo, las operaciones de Israel no se han visto afectadas por estas modificaciones. Las operaciones encubiertas de Hezbollah fueron seriamente alteradas cuando las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, descubrieron un túnel de gran importancia estratégica en el sur del Líbano. El túnel, con una longitud de 95 metros, había sido construido como parte de las operaciones de la organización en la zona. Los FDI encontraron en el túnel un espacio secreto y armas que los militantes podrían haber empleado durante un extenso lapso de tiempo. Este hallazgo evidenció, una vez más, la extensa infraestructura militar de Hezbollah, tanto subterránea como aérea. El túnel funcionaba como un camino y un depósito subterráneo de municiones. Según las FDI, esta infraestructura fue edificada para cumplir con las metas militares a largo plazo de la organización y estaba meticulosamente escondida entre la vegetación. El edificio subterráneo servía como un búnker donde los insurgentes podían acceder fácilmente y almacenar municiones para operaciones prolongadas. Tras el descubrimiento, las FDI movilizaron fuerzas para destruir esta infraestructura esencial. La aprehensión de las armas encontradas en el túnel representó un duro golpe para la presencia de Hezbollah en la región. Posteriormente, las FDI iniciaron una serie de ataques sistemáticos contra otros objetivos de Hezbollah. En particular, centenares de estructuras militares fueron destruidas por aviones israelíes. Un gran número de insurgentes también fue neutralizado durante estas operaciones. La inteligencia precisa fue clave para estas acciones, permitiendo a las FDI identificar escondites y movimientos de Hezbollah mediante operaciones selectivas, especialmente en comunidades del sur del Líbano. El objetivo de estas operaciones era reducir el impacto de Hezbollah en Líbano y su capacidad para realizar ataques transfronterizos. Adicionalmente, Israel intensificó sus operaciones en Líbano y Siria. Recientemente, la Fuerza Aérea Israelí bombardeó un almacén de armamento iraní en Al-Qusayr, Siria, que funcionaba como núcleo logístico para Hezbollah. Este ataque, liderado por la inteligencia militar israelí, empleó bombas de alta precisión lanzadas por aviones F-35. El propósito de esta operación era neutralizar uno de los mayores depósitos de armamento iraní en Siria, que sostenía las actividades de Hezbollah. Según las FDI, las instalaciones iraníes suelen ubicarse en zonas civiles, utilizando a la población como escudos humanos, lo que intensifica el impacto humanitario del conflicto. Durante el ataque, numerosos insurgentes iraníes fueron neutralizados y las explosiones causaron gran temor entre la población local. Estas acciones buscan cortar las líneas de suministro de Hezbollah y debilitar la influencia militar de Irán y sus aliados en la región. Como respuesta a los ataques de Israel, Hezbollah y otras entidades dispararon 23 proyectiles contra el norte de Israel. Estos ataques dejaron 6 muertos y provocaron más enfrentamientos, incluidos ataques aéreos israelíes cerca de Beirut y Damasco. De acuerdo con el ministro de Defensa de Israel, las FDI lograron importantes victorias sobre Hezbollah en el campo de batalla, destacando el abatimiento de drones y la destrucción de infraestructura clave de la organización. En el más reciente ataque desde Líbano, que todavía no ha sido comentado por las fuerzas de defensa de Israel, se reportó que 3 individuos habían sufrido heridas en un ataque con misiles antitanque en la ciudad fronteriza de Metula, en la región norte de la nación.
De acuerdo con los primeros implicados, 2 individuos estaban en buen estado y uno sufrió heridas de gravedad moderada. Las fuerzas de defensa de Israel todavía no han hecho ninguna declaración sobre el ataque con misiles antitanque desde Líbano que causó lesiones a 3 personas en la ciudad fronteriza septentrional de Metula. Según el Centro Médico Galilea de Nahariya, a primera hora de la tarde del domingo, 3 individuos heridos en un ataque en el norte de Israel arribaron al hospital por sus propios medios. Los 3 individuos, todos pertenecientes a Sheikh Danun, perdieron la vida al impactar un cohete cerca del kibutz Kabri durante su labor en el campo. De acuerdo con un comunicado del hospital, 2 de los heridos, de 37 y 20 años, están en condición moderada, mientras que el tercero, de 47 años, se encuentra en condición leve. Según las fuerzas de defensa de Israel, se lanzaron al menos 35 proyectiles desde el Líbano hacia el norte de Israel durante la madrugada del domingo. Algunos cayeron en áreas despejadas, mientras que otros fueron interceptados, informó el ejército. De acuerdo con los medios hebreos, un ataque previo en la localidad septentrional de Tel causó un daño severo en un comedor. El domingo al amanecer se escucharon sirenas en la región fronteriza. Sin embargo, el ejército no registró conflictos en la zona. Una aeronave sin tripulación, lanzada contra Israel desde el este, usualmente considerado Irak, también fue derribada por la Fuerza Aérea de Israel a primera hora del domingo. Las fuerzas internacionales indicaron que, después de la acción, fragmentos del dron cayeron en un área abierta de la Cordillera Alta. En un intento por asegurar un retorno seguro a sus hogares, más de 60.000 norteños desplazados por los ataques casi diarios han sido asistidos. Desde los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023, las fuerzas de defensa de Israel han proseguido con operaciones contra Hezbollah en Líbano. Israel Katz, el recién nombrado ministro de Defensa, quien reemplazó al ministro de Asuntos Exteriores Gideon Saar, declaró en un discurso en medio de los ataques con cohetes contra comunidades del norte: los golpes que aplicamos vencieron a Hezbollah, y la derrota del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, es el logro más destacado. El equipo de salud de un hospital cercano informó a Sham FM en Siria que 6 individuos perdieron la vida y 15 resultaron heridos en un supuesto ataque aéreo de Israel contra el bastión chií de Sayida Zeinab en Damasco. Según Damasco FM y la agencia oficial de noticias ANA, el ataque tuvo lugar en un inmueble residencial. Israel, que pocas veces identifica acciones específicas en Siria, todavía no ha reaccionado al ataque. En otro suceso, el jefe de las unidades de artillería de Hezbollah en Blida, al sur del Líbano, fue neutralizado en un ataque tras ser observado por fuerzas de la 87ª Unidad de Recogida de Inteligencia de Combate. El disparo de un misil antitanque contra Israel, según reportaron las FDI, ocurrió el domingo. El comandante falleció poco después de que las fuerzas de defensa de Israel reportaran un ataque aéreo a uno de los centros de mando más importantes de Hezbollah en Blida. Durante las operaciones recientes en el sur del Líbano, tanto la 86ª División como la 91ª División han realizado múltiples ataques contra el personal y las instalaciones de Hezbollah. Mientras tanto, la atención regional se ha enfocado en la próxima administración de Estados Unidos después de las elecciones presidenciales. Los oficiales de la administración de Biden han continuado solicitando un alto a la violencia constante, según reportaron medios hebreos. De acuerdo con la página web de Noticias Inet, Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, ha comunicado a la administración de Biden que anticipa progresos en los esfuerzos de alto el fuego. Amos Hochstein, el enviado especial de Estados Unidos, ha mostrado optimismo acerca de que ambas partes puedan llegar a un pacto para concluir la guerra terrestre presente en el sur del Líbano. Trump prometió poner fin al dolor y la devastación en Líbano. Lo llevaremos a cabo como corresponde, para evitar que suceda cada 5 o 10 años. Deseo que el Medio Oriente regrese a una paz auténtica y perdurable. En estos laboratorios se hallaron cientos de recursos para respaldar el proceso productivo.
Es sabido que los terroristas recurrieron a la red de túneles tanto para respaldarse logísticamente como para esconderse durante la guerra. Entre las áreas de los túneles se encontraban fogones, cocinas, abastecimientos de alimentos, camas y oficinas. Los militares, pertenecientes al equipo de ingenieros de la IDF, lograron desmantelar y desmoronar el sistema de túneles. Este derrumbamiento puso seriamente en riesgo la habilidad de Hamás para fabricar armas en secreto en la región. Así pues, la capacidad de la organización para fabricar armas y municiones bélicas se encontró seriamente limitada. El objetivo de Israel al atacar las instalaciones militares y logísticas de la organización es disminuir la habilidad de Hamás para fabricar armas y operar en Gaza. En este escenario, uno de los mayores impedimentos para las operaciones militares de Hamás en la zona son los túneles y las plantas de fabricación de armas que han sido descubiertas. Como respuesta, las fuerzas de defensa de Israel han intensificado sus operaciones marítimas en la Franja de Gaza. Recientemente, la finalidad de estas acciones es atacar las metas estratégicas de Hamás, en particular las de la costa. El propósito de la flotilla de embarcaciones de las FDI era neutralizar las infraestructuras de Hamás capaces de realizar ataques marítimos, incluyendo sus depósitos de armamento e instalaciones de fabricación de municiones. Durante las operaciones, se enfocaron particularmente en las áreas donde se sospechaba que Hamás estaba organizando ataques desde el océano. Las fuerzas marítimas de la IDF también neutralizaron las actividades de contrabando de Hamás que empleaban rutas marítimas. Estos ataques afectaron seriamente la red logística de Hamás, dado que la entidad se apoya en los caminos marítimos para el transporte de armas y municiones. La aniquilación de los puertos marítimos y depósitos de armamento de Hamás en la costa de Gaza también ha disminuido significativamente la capacidad de la organización para realizar ataques marítimos contra Israel. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.